Ser emprendedor no todo es color de rosa. Implica mucho sacrificio, implica tomar muchas decisiones difíciles. O sea, no siempre, no es como que a la primera caigan del cielo los sueños y todo funcione. No, o sea, hay que trabajar y trabajar muy duro. Es como que muchas veces nosotros tenemos una autopercepción muy diferente de la que tiene la sociedad de nosotros. Sí. Pues es un proceso mental, porque muchos, incluso yo en esa época decía, no, vendedor nada que ver, a mí no me gusta vender, o sea, sí. No, yo soy empresaria. En muchas ocasiones para nosotras como mujeres puede ser retador o no esté dado por definición ocupar ciertos roles. No debemos ocuparlos por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de demostrar nuestra valía. Tenía una productora audiovisual y me dice, nos gustaría ofrecerte esta posición. Yo le dije, estás loco. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Espero que sea su favorito de toda la programación de esta gran plataforma digital de Al Aire BC, la historia detrás del personaje. Agradeciendo siempre a toda la producción y a las personas que forman parte de este gran proyecto de SIG Productions y de Al Aire BC. Estamos desde las instalaciones de los estudios en Beat Center. Y bueno, pues el día de hoy me siento sumamente complacido, parcera. Y va usted cómo vamos a estar relacionando todas esas palabras porque nos acompaña una gran mujer, una mujer que ha demostrado con todos los resultados mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo valentía y retos por todas las adversidades que ahorita nos va a contar. Y yo sin saber su historia, por el hecho de verla y saber todo lo que ha tenido que pasar o imaginarme siquiera lo que pudo haber pasado para llegar hasta aquí desde Colombia. Bienvenida a la historia detrás del personaje, Sandra Rojas. ¿Te gustó la bienvenida? Gracias. No, eres una divina. Aquí se recibe bien porque somos buenos anfitriones en Tijuana. Claro que sí. Ya me consta. Ya llevo unos añitos de adopción en esta ciudad tan acogedora. Ya de verdad me consta. Sí. Qué bueno, me da muchísimo gusto y sobre todo que hayas tenido el tiempo, lejos de que ahorita vamos a platicar todo lo que haces y todo lo que has logrado para tratar de decirle a quien nos pueda estar viendo desde sus dispositivos, no es tan fácil, pero tú sigue picando piedra, sigue insistiendo y sigue teniendo esa fortaleza por dentro para conseguir lo que quieres. Les voy a decir de qué clase de nivel de mujer estamos hablando, no solamente de humana, de valentía, de fortaleza, de resiliencia, sino también en temas académicos, porque la preparación es muy importante también y tener esas bases. Pues es ella experta en ventas, es consultora, empresaria, apasionada por el éxito que se basa en relaciones sólidas. Nacida en Medellín, Colombia, y actualmente reside aquí en Baja California, México, lo cual nos complace muchísimo. Los libros que ella ha escrito pues han sido bestseller y en esta ocasión nos trae una gran sorpresa porque resulta que al rato nos va a platicar de principio a fin y sobre todo nos va a dar unos tips porque no te puedes ir sin no hacerlo pues. El vínculo es su más reciente obra escrita y ya se ha vuelto un bestseller en diferentes categorías. Pero entonces, para entender todo este éxito que ahorita a lo mejor está llegando, ha sido a consecuencia de mucho trabajo. Empieza con tu historia. Ha sido a consecuencia de mucho trabajo. Sí. Ahí sí que hoy en día puedo decir que he vendido toda mi vida. Tal vez hace unos años no pensaba lo mismo, porque a muchos nos pasa que en el día a día hacemos lo que tenemos que hacer o lo que consideramos que debemos hacer por nuestros roles en emprendimientos o corporativos o según el trabajo que tengamos. Sí. Pero si lo analizamos a profundidad, caemos en cuenta que muchos de nosotros vendemos y somos vendedores.
Sin saberlo. sin saberlo. O sea, a veces somos vendedores de productos porque tengamos un emprendimiento y tenemos que sacarlo adelante, Sí. pero otras veces somos vendedores de historias o vendedores de nuestro propio trabajo, de nosotros mismos. Sí. Entonces, sí, todo parte por hacernos conscientes Sí. de eso. Y luego entonces, ¿tú desde qué momento te diste cuenta que eras buena para las ventas? ¿Por qué y quién te orilló o te empujó o alguna inspiración para haber estudiado lo que estudiaste? Bueno, en realidad yo estudié negocios internacionales por elección, por una elección muy joven, vamos a Sí. decirlo, porque entré a la universidad de 16 años. Okay. Entonces, pues evidentemente... Súper chiquita. Sí. Evidentemente a esa edad, pues uno decide como que con lo que más empatiza, Sí. pero bueno, a lo largo de la vida es que vas definiendo realmente como tu enfoque o tus roles. Sí. Siempre he sido muy emprendedora. Okay. He tenido negocios de casi lo que puedas pensar. Sí, desde galletas, cursos, Sí. modelaje, videos, mejor dicho, seguridad informática, Sí. idiomas, o sea, de muchísimas cosas. Sin embargo, hace como 15 años, más o menos, me ofrecieron por primera vez un rol comercial. Okay. Un amigo muy querido, fuimos compañeros de la universidad y me ofreció, me dijo, Sandra, tenemos esta posición, me gustaría que aplicaras. Le dije, ¿estás loco? Yo no soy vendedora. O sea, dentro de un corporativo. Sí, me hizo una oferta a un corporativo referís. y yo le dije, yo en ese momento tenía un emprendimiento, tenía una productora audiovisual y me dice, nos gustaría ofrecerte esta posición. Yo le dije, estás loco, yo no soy vendedora. Sí. Y me dice, ¿cómo que no eres vendedora? Sí, es lo único que has hecho desde que te conozco. Porque te conocía del salón de clases. Nos conocíamos de años, Sí, claro. exacto, nos conocíamos de varios años atrás y él me decía, no, es que, o sea, cuando trabajabas en la tienda de buceo vendías equipos, cuando trabajaste en los centros de buceo vendías cursos, inmersiones, viajes de buceo, cuando tenías la empresa de marketing, tú misma ibas a las empresas y les vendías la publicidad para que Sí. hicieran contratos contigo. ¿De qué me hablas? Sí, O toda sea, la tú vida no has te vendido. habías dado cuenta de ese potencial y tú qué crees que vio en ti ese perfil que encajaba perfecto para las necesidades de ese corporativo. No, pues justamente el que él me había visto hacerlo desde cero. Sí. Entonces es como que muchas veces nosotros tenemos una autopercepción muy diferente de la que tiene la sociedad de nosotros. Sí. Nuestros mismos amigos a veces pues para ellos son obviedades que no nos dicen, sí. Pero claro, en ese caso pues yo caí así, me dejó pensando y me voy a mi casa así como, espérate, puede que tenga razón. ¿Y a qué se dedicaba la empresa? No, bueno, en ese momento yo tenía una productora audiovisual. Sí. Yo hacía videos, principalmente videos musicales Sí. para cantantes, más que para artistas a ese punto, yo hacía o producía videos para chicos que querían llegar a ser artistas, entonces hacían sus videos musicales para presentarse a disqueras. Sí. Nosotros, claro, éramos una empresa muy pequeña, batallábamos mucho, no teníamos estudios como estos. Nosotros en ese momento, yo incluso para hacer los videos a ese punto, rentaba por horas el estudio de grabación de mi universidad. Como ir empezando. Sí, o sea, y fue nadie literal. se imagina, ¿no? No, claro que no. ¿Y entonces, rentabas? Rentábamos por horas, así de que los convencimos así de que 2 horas, 3 horas, y uno así de que, ay, ya se nos va a acabar el tiempo, Sí, si se acaba nos salimos de presupuesto. Claro. Entonces, en ese momento que yo me hago consciente que efectivamente, pues es un proceso mental, porque muchos, incluso yo en esa época decía, no, vendedor, nada que ver, a mí no me gusta vender, o sea, sí. No, yo soy empresaria, era sí, una emprendedora chiquita. Cero empresaria de ese punto, pero claro, o sea, yo decía, no, yo tengo mi emprendimiento y yo trabajo por lo mío, pero yo no soy vendedora. Sí. No, yo era vendedora totalmente, sí. pero no era consciente de ello. Entonces, ya que empiezo como que me cae así como el baldado de agua fría, sí. entonces me voy para mi casa pensando con el run run en la cabeza y dije, bueno, sí, tienes razón,
pero yo tengo mi negocio y quiero seguir con él, pero pues si soy vendedora, entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces es cuando empiezo ya a estructurarme, o sea, hacerte consciente te permite ser más intencional y hacer las cosas ya con un enfoque y un propósito estructurado. Pero eso fue ¿hace cuánto? ¿Hace 15 como años? 15 más o menos, un poquito más tal vez, pero alrededor te diste de 15 cuenta también muy a tiempo, porque hay muchas personas que llegan a estar conscientes de esa importancia de la estructura, de las bases, de tener técnica, de tener herramienta, de ser organizada y disciplinada sobre todo para alcanzar objetivos hasta después de los 50. Bueno, pero yo siento que nunca es tarde. Nunca es tarde, pero qué bueno que te diste cuenta temprano por la pregunta de tu amigo. Sí, sí es cierto, totalmente. Pero lo que yo quiero que nos contestes, sobre todo para toda la gente, es bien difícil a veces renunciar a sueños, a una idea que crees que es la mejor y que naciste para eso. Y cómo dejar a lo mejor de la noche a la mañana un proyecto, una ilusión para ir a ser empleado nuevamente y poder sacar lo mejor de ti y que el otro se espere, nomás espérame poquito, ¿no? Hasta dónde renunciar o no hacerlo, algo que quieres mucho por pasión pero no te da. Eso también es sabiduría. Sí, pero yo siento que es una decisión que tiene que ser muy pensada. Okay. No necesariamente irse al mundo corporativo o emprender son decisiones que estén peleadas la una con la otra. Okay. Yo pienso que la realidad de cada individuo en el momento de tomar esa decisión tiene mucho peso. Una cosa es, obviamente, cuando no tienes tantas responsabilidades, no tienes una familia que dependa de ti, esa clase de cosas pues también van a tener una influencia sobre el riesgo que tomas. Pero de ambas cosas se aprende. Yo he tenido la oportunidad o el privilegio de ser tanto emprendedor como empleado en compañías y en corporativos. ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál saca lo mejor de los valores? ¿Qué saca la mejor intensidad, el ritmo? ¿Qué saca lo mejor de ti? ¿Qué lado? Yo pienso que las dos cosas te nutren. Okay. Hay un punto en que es bueno tener ambas experiencias. Ajá. Primero porque uno se enriquece mucho de las experiencias tanto buenas como malas en ambos mundos. Ser emprendedor no todo es color de rosa. Implica mucho sacrificio, implica tomar muchas decisiones difíciles. O sea, no siempre, no es como que a la primera caigan del cielo los sueños y todo funcione. No, o sea, hay que trabajar y trabajar muy duro. Y ser autoempleado implica que nadie te va a pagar horas extra, que cuando los problemas están, no tienes a quién acudir y tú eres quien tiene que solucionarlos. Entonces, digamos que esa es la parte complicada de ser emprendedor y de convertirte en empresario al cabo del tiempo, pero ser empleado también te aporta conocimientos, te aporta experiencias que te ayudan a tomar mejores decisiones cuando tú seas quien tiene que liderar una organización. Clave. ¿Y tú qué aprendiste en esa empresa que te dijo tu amigo? Bueno, yo no acepté, en ese momento no acepté, sino que me dediqué a trabajar en mí para transformar mi propio emprendimiento en ese momento. Okay. Bueno, primero aprendí a aceptar los roles más allá de los cargos. Porque claro, para mí ser en ese momento la productora y la dueña de la productora audiovisual, claro, muy wow, pero linda, hay que vender. Entonces, en ese momento, cambiar el sombrero de la jefa a el vamos a estructurarnos, vamos a hacer un plan de ventas y vamos a salir al mercado, fue lo que hizo la diferencia entre eso que te contaba de rentar por horitas el estudio de la universidad a que llegáramos a tener nuestro propio estudio audiovisual enfocado en efectos, enorme, divino, que ya produjéramos para la disquera más grande del país en ese momento y para artistas muy interesantes. Entonces, eso hizo la diferencia, la total diferencia. Y mientras tanto,
mientras te estás estructurando, mientras te estás creciendo, mientras te estás innovando, nunca has dejado de actualizarte, ¿no? ¿Cómo era tu vida personal, si es que la tenías? Porque a veces ni hay tiempo para eso. ¿O cómo encontrabas un balance? ¿Cómo Sandra Rojas encontró un balance para no saturarte, contaminarte y que puedan seguir fluyendo las ideas de manera creativa, ¿no? Bueno, ese equilibrio es muy duro y a veces uno tiene como que épocas en la vida en las que uno se deja desbalancear, sea por condiciones del mercado que te llevan a meterte de manera inmersa en el trabajo, pero sí hay que buscar un equilibrio porque también es como cuando se dice en las familias que la mamá tiene que estar bien para que los niños estén bien. Y tienen razón. Entonces, la salud mental de quien lidera una organización, cuando es como que la organización es tu hijo, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que uno pueda tener un equilibrio que le permita tomar decisiones desde lo racional, pero también desde los objetivos que tienes tu empresa, tu organización, y sobre todo tomar decisiones inteligentes y no decisiones desesperadas. ¿Y cómo le haces para, o sea, cuando estás precisamente a lo mejor en un momento de crisis que todas las empresas o todos los proyectos en diferentes etapas lo pueden llegar a tener, cómo encontrar la calma para no tomar decisiones en momentos desesperados, equivocados o que no te dejan ver a lo mejor las soluciones correctas a largo plazo? Sí, yo creo que a mí me han funcionado aprender dos cosas. Sí. La primera es aprender a pedir ayuda. Que wow. A veces el orgullo, el creer que uno puede con todo nos pone una barrera gigante. Sí. Pero hay que aprender a nutrirte de personas que tienen igual o más conocimientos que tú y saber acudir a esas personas que tienen más conocimientos que tú. Y tal vez no porque te vayan a dar siempre una solución, pero a veces el que te escuchen y te digan dónde buscarla o te den un punto de vista que puede o no gustarte, sí, también te ayuda a discernir hacia dónde dirigirte. Y lo segundo es entender que es más importante las decisiones, la repercusión que va a haber en las decisiones en el largo plazo que en el hoy. Porque sí, a veces se toman decisiones por este mes, por este trimestre, pero ¿cómo va a repercutir esa decisión dentro de un año, dentro de 2 años? Sí. Va a repercutir en tu reputación, va a repercutir en tu producto, va a repercutir en tu mercado. Entonces, toda esa clase de cosas son muy importantes y aprender a tener una visión de largo plazo es algo que hay que trabajar. Y ayuda sobre todo a que la vida misma de la empresa o del proyecto pues se prolongue un poquito más, ¿no? Por supuesto, cuando construimos, y eso hablo no solamente de las épocas malas, en las épocas buenas también hay que pensar en el futuro y hay que prepararse, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor y entender que tenemos puntos de muchísimo éxito y tenemos puntos donde el mercado, la situación país o un cambio en la tecnología o en los mismos deseos de los consumidores puede llegar a presentar una situación retadora. Y sobre todo que no la puedas controlar. Exacto. ¿No? O sea, que son causas realmente ajenas a ti. Es que estás hablando y no puedo evitar reflexionar cómo una mujer tan joven que ha hecho tanto, que ha alcanzado el éxito y que hoy te visibilizas más, a lo mejor por este bebé que traes y que ahorita vamos a hablar y nos vamos a enfocar para también darle a la gente herramientas de que sí se puede, pero hay que hacer las cosas bien. En un mundo donde la cultura latinoamericana en la cual estás tú involucrada y sumergida, apenas recientemente
el papel de la mujer ha sido aplaudido, reconocido y probablemente a la par en tema de desarrollos laborales o profesionales que los hombres biológicos no. Estamos de acuerdo, aquí no estamos peleados, ni hay una línea de feminismo ni de machismo, sin embargo, sabemos que es la realidad, ¿no? Hemos ido evolucionando conforme a lo mejor podemos dar resultados. Y el liderazgo que tú o que yo veo en ti y que he conocido en tu currículum, en tu semblanza, ha sido de mucha trayectoria. Cómo aceptar en un mundo globalizado de hombres, de empresas, tanto el valor de la voz como la certeza, como la efectividad a la hora de dar instrucciones en el mundo empresarial. ¿Cómo veía la gente tu liderazgo y cómo fuiste avanzando? Bueno, he de confesar que sí hay momentos en la vida en que ha sido un poquito más retador, sobre todo dependiendo de la cultura a la que te enfrentes. Okay. Sin embargo, yo soy de la idea que aunque en muchas ocasiones para nosotras como mujeres pueda ser retador o no esté dado por definición ocupar ciertos roles, no debemos ocuparlos por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de demostrar nuestra valía. Y eso está en prepararnos. Lo dijo Sandra, y aquí la verdad es que coincidimos mucho en eso. Y tienes toda la razón. Hay que ver la valía. Sí, y es que es prepararnos y mostrar con hechos y con acciones nuestro valor. Más que decir o pedir que nos den una posición, es pon tus conocimientos sobre la mesa, pon tus acciones sobre la mesa y eso es lo que al final va a hablar. Sí, 100%, ¿no? En México, bueno, pues ya estás tú también involucrada en el lenguaje, se dice trabajo matagrilla. Y así es, ¿no? Al final de cuentas, sí es como has avanzado. Hablamos de tu bebé. ¿Qué te parece? De mi bebé. Porque traigo en mis anotaciones que me hizo favor de pasarme Nelly Zanoja, a la que ya tuvimos en este podcast la historia detrás del personaje, porque es una gran comunicadora, pero aparte asesora, pero aparte locutora, pero aparte también con gran ímpetu y sobre todo que representa mucho a la mujer de la frontera. Fíjate la fuerza que tiene ella desde el hablar. Pero como ahora se trata de ti, vamos a decir que escribió un libro que se llama El Vínculo y quiero decirles que ha sido considerado bestseller en diferentes categorías. Uno, bestseller en relaciones de clientes, bestseller en Our Business and Money Short Reads. Número 2, bestseller en Business Training. Número 12, bestseller en industrias, en la categoría industrial del libro. No sé ni cómo le has hecho. O número 45, bestseller en Business Management. Así que, o sea, necesito que me cuentes la sorpresita que me acabo de enterar que nos viene a regalar Sandra Rojas, el nuevo bebé, El Vínculo, ventas de conexión. ¿Cómo nació esta necesidad de escribirlo para ti? Bueno, lo primero que mencionabas ha sido súper sorpresivo. Sí. El recibimiento que hemos tenido. O sea, hacernos bestseller es algo que nunca se me pasó por la cabeza, la verdad, cuando lo escribí. El libro nace porque yo llevo ya varios años teniendo la fortuna de entrenar equipos de venta a lo largo de América Latina. Uh-huh. Entonces, claro, cuando trabajas con diferentes países, en los últimos tal vez 2-3 años, he estado trabajando con alrededor de 10 países diferentes. Entonces viajas a un país, entrenas un equipo, estás 1 o 2 semanas allí, te vas al siguiente. Si bien sigo administrando la relación con los otros, 2 semanas se quedan corto. Okay. Entonces, en muchas ocasiones me quedaba con los mismos vendedores, me decían, Sandra, ¿y tienes algo donde yo encuentre esto que nos dijiste, pero más desglosado, pero que yo pueda revisar, pero que yo pueda como volver a esas palabras más allá de las memorias de una conferencia o de un entrenamiento? Entonces, fue tanto
como este run run de los Sí. vendedores, que dije, "Ay, pues ya lo que ustedes están pidiendo es un libro". Y Sí. empezó como broma y terminó en que dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Y lo escribí. Pero entonces lo escribí más pensando justamente en todas estas personas de ventas que estaban en mis capacitaciones, o incluso los que no habían podido asistir por X o Y motivo, no podían Ok. estar en un entrenamiento mío. Y dije que es como el mínimo viable que yo quisiera que tuvieran estas personas a mano para poder vender y no morir en el intento. Ay, es que hay tantas dificultades, tantas adversidades que se ven en el camino, que también hay que tener resiliencia, también hay que tener, pues, seguridad como persona, ¿no? Lejos de las preparaciones, porque hay cosas que no te las dan ni estando en Harvard, ni estando en las mejores universidades, por mencionar alguna, sino que la vida misma te va dando estas herramientas para tú tener mejor desenvolvimiento laboral, ¿no? Y poder vencer todos los obstáculos que seguramente sí o sí te vas a topar con ellos. Entonces, si ustedes están preguntando qué se van a encontrar en el vínculo para que todos puedan ir por ellos y que estos números de las diferentes categorías y podamos entrar con este libro del vínculo a más categorías de bestseller, es el vínculo es herramienta clave para dominar el arte de las ventas basadas en las relaciones, relevando el poder transformador de una verdadera conexión humana genuina en un mundo en donde las ventas con conexión son la verdadera clave para el éxito a largo plazo. Y entonces, la conexión que viene precisamente en la portada, no sé si se alcanza a notar, es como está uniendo el vínculo precisamente Sandra. Hicieron yo creo que una portada muy acertada porque pone varios puntos unidos, que es precisamente los vínculos, ¿no? Con estas relaciones en un mundo con tecnología, en un mundo donde la innovación ha suplido ese arte de la comunicación, que en muchas ocasiones es efectivo y en otras ocasiones también, pues todavía te falta, ¿no? Esta energía que te da estar one-one. El componente humano. El componente humano. Entonces, tú aquí estás siendo muy oportuna para los momentos que estamos viviendo, muy necesaria para estas nuevas generaciones que quisieran hacer todo conforme la vida les está poniendo las herramientas, mientras más fácil, mejor, pero es volver a la importancia de estas relaciones humanas, ¿no? De la sensibilidad, del tacto, de ver, de conocer, de Sí. a través de una compañía aprender mucho más, ¿no? Sí, es que definitivamente mencionas algo importantísimo, y es la tecnología, que yo la amo y la uso en mil cosas. Sí. Ha llevado también, bueno, la tecnología y ese speech que le hemos vendido a los jóvenes de que todo es facilito y rápido, ha llevado a creer que un bot puede reemplazar la relación, o que cualquier elemento automatizado puede reemplazarla. No es que no puedas vender con tecnología, o no es que no puedas vender a través de redes, por supuesto, y son vitales para darte a conocer y para ese tipo de cosas. Pero el techo de qué tanto puedes avanzar en una carrera comercial es muy diferente. Okay. Entonces, un bot o un sistema automatizado tiene un tope hasta el cual puede ayudarte a avanzar. Pero los grandes contratos, la fidelización, se crea cuando entendemos que detrás de una compra hay un componente humano, hay un componente emocional, hay unas necesidades genuinas. Sí. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre un éxito efímero, momentáneo, y el poder construir una carrera comercial con clientes que te acompañen por décadas. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Dónde pueden encontrar el vínculo con ventas y conexión? En Amazon, en Kobo, en Google, en Barnes & Noble. Tenemos muchos, wow. Está disponible en muchas partes. Pueden simplemente googlear de acuerdo a su ubicación geográfica. Sí.
y allí van a encontrar en las diferentes versiones. Lo tenemos así en pasta blanda, en pasta dura y evidentemente en línea. Y es que no hay nada como tenerlo físicamente, oler sus hojas. Yo soy de las tuyas. Uf, es que se disfruta un poco más. Y regresar a estos valores, a la conexión, es algo bien hermoso. Que tiene el vínculo que no tengan otros libros relacionados también a ventas y comercialización. Yo diría uno que es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer porque no necesitas tener una licenciatura específica en ventas y negocios y super wow, saberte 100,000 teorías. No, lo puede vender cualquier persona que esté realmente interesada en tener una perspectiva de cómo acercarte a las ventas de manera amable y duradera. Sí. Y lo segundo es que no es un libro pretencioso, no es un libro lleno de historias de éxito y cómo alguien se hizo super wow. En realidad es un libro que dice, ¿sabes qué? Esto es lo que me ha funcionado, esto es lo que me ha llevado a donde estoy. Si estás empezando, te recomiendo que vayas por aquí. Y si ya eres super pro, cuando vayas a liderar un equipo de ventas, ten en cuenta esto que ahora marca la diferencia. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro que no es tan convencional, pero que es muy, muy digerible para cualquier persona. Y si alguien quisiera del público en este momento, una de dos, o emprender en este momento algún producto o algún servicio, o están en la etapa inicial de emprendimiento, ¿cuáles serían las 3 primeras claves de Sandra Rojas que les recomendarías a estas personas? Bueno, lo primero es entender que no deben asustarse con los no. Se necesitan muchísimos no antes de llegar a un sí. Es decir, vas a necesitar entender o aceptar que cada no es un paso que te acerca a un sí. Eso es lo primero. Lo segundo es aprender a escuchar para entender al cliente y no para dar tu speech preparado. Aprende a escuchar para entender y eso te va a ayudar a crear una conexión que nadie más puede ofrecerle al cliente. Y lo último, pero que a mí se me hace muy, muy importante, es no perseguir a quien no te va a comprar. O sea, dejar de perseguir humo, que a veces en ventas uno ve comerciales que tienen 100 oportunidades, pero llevan 6 meses, 1 año detrás de ellos persiguiendo a alguien que no está interesado. Entonces, aprender a dejar ir abre la puerta a que lleguen nuevas oportunidades que sí tienen las condiciones para adquirir tu producto. Y bueno, ya por último, Sandra, ¿cuáles crees que son tus principales fortalezas y debilidades? Debilidades, la paciencia. Yo creo que a mí no me repartieron de eso. Llegamos tarde a la repartición. Sí, a mí me pone muy nerviosa, me causa ansiedad tener que esperar, pero es algo que uno tiene que trabajar. Sí. Esa yo diría que es mi mayor debilidad, la paciencia, la falta de paciencia más bien. Y fortaleza yo creo que la resiliencia, o sea, que cada vez que te caigas, te sacude las rodillas, te pares y dices, bueno, vamos a seguir adelante. Sí. Porque creo que también es una de las condiciones para poder lograr éxito en cualquier campo en que te encuentres. O sea, entender que las cosas no vienen dadas y que hay que pagar el precio del éxito. Y pagar el precio del éxito es hacer las cosas bien, trabajar por ellas de la manera correcta y pararte cada vez que te caigas. ¿Cuáles han sido los mayores sacrificios que has hecho por continuar persiguiendo un sueño? Wow. Tiempo. ¿Para ti? Tiempo personal y también tiempo familiar, porque como te decía, por más que uno trate de mantener el equilibrio,
hay momentos en la vida en que el negocio, sobre todo cuando son emprendimientos, va a demandar muchísimo más de ti. Y distancia de mis seres queridos, porque la vida me ha llevado, he tenido la fortuna de trabajar en muchos países, de vivir en diferentes países, pero eso también me ha llevado a poner tierra de por medio, sobre todo con mis padres y mis hermanos. Y bueno, eso es también, esa clase de decisiones también son pagar el precio. Y son muy duras. Y tiene que haber entendimiento de ambas partes, ¿no? Correcto. ¿No? Sí, he tenido la fortuna que mis padres me han apoyado en todo. Son divinos en ese sentido. Pero sí, no deja de ser un sacrificio mutuo. Ay, pero seguramente han de estar felices de cuando te ven realizada, sonriente, súper plena, en diferentes medios, en entrevistas. Y como estoy segura que esta entrevista les va a llegar, yo sí quiero que les des un mensaje a ellos que son parte también de tu éxito, porque sembraron en ti todos estos elementos para hacer lo que es Andrés hoy. Entonces, claro que sí. El micrófono es completamente tuyo, está abierto para que les mandes mensaje de lo que quieras a tus papás y a las personas que han estado contigo cerca o lejos. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, a mis papás y a mis hermanos, que ellos saben que los amo con locura. A mis papás, gracias, porque soy lo que soy por ellos y gracias a ellos, y gracias por apoyarme siempre en todo, y por permitirme volar, por no cortar mis alas nunca. Y bueno, a mi pareja también muchísimas gracias por apoyarme en todas mis locuras, y también por dejarme ser, que creo que es algo muy importante. Sí. Sí. Entonces sí, eso sería, y bueno, los adoro. Ay, qué bonito, la verdad, son mensajes, son palabras de mucho agradecimiento, y a pesar a lo mejor de que son cortas ahorita, seguramente tienen un trasfondo increíble. Y yo te quiero felicitar ya por último también para despedirnos, porque el vínculo de ventas de conexión refleja mucho la personalidad que estoy viendo, y eso significa que tienes mucha coherencia, ¿no? Entre lo que aquí plasmas, la importancia de las relaciones, y lo que tú transmites cuando estás con una persona. Entonces, la coherencia hoy se valora muchísimo, hoy es más necesaria que nunca, y lo que dices y lo que haces, porque no pudieras plasmar en un libro algo que ni siquiera tú has comprobado que tiene éxito. Entonces, la gente lo va a tomar eso como palabras de sinceridad, como palabras que son con más validez que otras, porque van a ver en ti el reflejo de cada una de las ideas. Muchas gracias, Sandra Rojas, por estar aquí en la historia detrás del personaje, por tu tiempo y por compartir con nosotros un poquito de tu historia. Tan hermosa, muchísimas gracias a ti. Sí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, en la historia detrás del personaje, a través de Al Aire BC.